Bienvenidos al programa Totus Tus, preparación para la consagración total a Jesús por medio de María. Seguimos en estas lecciones avanzando, conociendo a nuestro Señor, conociendo a la Virgen María y sobre todo conociendo aquellas cosas que nos alejan de Dios. Espero que estés bien juicioso cumpliendo tus propósitos, que estés confesándote, yendo a misa y que estés cambiando en verdad a través de este programa. Hoy vamos a ver un tema muy importante y de mucha actualidad, es sobre la ideología de género. Y para ello vamos a ver qué piensan las personas acerca de la homosexualidad. Díganos qué decimos. Pienso que la sexualidad es un tema que cada quien debe vivir, cada quien debe respetar. Horrorosa. Eso es una inclinación genética. Para mí es, las personas les gusta ser así, nacen así y son felices así. Para mí no es una enfermedad. Pues sí, son gustos que tienen la gente, son distintos gustos y hay que respetarlos. Yo la tomo como algo muy normal porque todos somos seres humanos y nos podemos equivocar. No me parece que sea una enfermedad. Pues no la considero una enfermedad. Acabamos de ver cómo las personas consideran el tema de género, de homosexualidad, como algo absolutamente natural en el ser humano. En efecto, en los últimos años nos hemos dado cuenta cómo sistemáticamente, de manera progresiva, se ha ido metiendo esta terminología en nuestro lenguaje. Es más, en los diferentes planes de gobierno empiezan a aparecer en todos los países del mundo esta temática como algo transversal en todos estos planes, ¿no? Entonces, todo el mundo ya habla de la equidad de género, de la perspectiva de género, de la ideología de género. Empieza a considerarse el homosexualismo como algo natural en el ser humano y es algo que tenemos que empezar a palpar con mucha delicadeza. Eso es un terreno delicado que tenemos que empezar a pisar suavemente, pero con mucha firmeza y mucha claridad. Por eso, en este programa vamos a tratar de entender con mucha claridad qué es ideología de género y qué es la homosexualidad en realidad. Primero hay que decir que la ideología de género, digamos que tiene sus raíces en una desviación del feminismo de equidad. ¿Cierto? El feminismo de equidad como ese movimiento que reclamaba que la mujer se le respetara pues como una persona que tiene igual dignidad a la del hombre. A ver, o sea que el feminismo de equidad es algo bueno. Claro, no está mal, o sea, es normal que obviamente la mujer tiene una igual dignidad al hombre, debe ser tratada como tal, la mujer tiene derecho a aparecer en los ámbitos de la política, de las universidades, debe tener igual participación, igual trato al hombre, y eso está bien, eso es normal. El problema es que algunas feministas radicales como Simone de Beauvoir, francesa, empiezan a hablar de que para acabar con esta desigualdad entre hombre y mujer, entonces hay que desaparecer completamente la distinción entre lo femenino y lo masculino, entre hombre y mujer, es decir, ya no hablamos de sexos, sino de género. Es decir, según ella no se nace mujer, sino que se hace mujer. De manera que una persona no es hombre porque su realidad fisiológica se lo diga, porque su realidad psicológica se lo diga, porque todo en su cuerpo hable de su masculinidad, y lo mismo en el caso de la mujer, sino que eso serían simplemente construcciones culturales. Es decir, tú te comportas como hombre porque ha habido una cultura que te ha dicho que tú eres hombre. Porque en la casa te enseñaron a ser hombre. Eso, y tú te comportas como mujer porque ha habido una cultura que te dice que esto es mujer. Entonces, a la larga, si es que la cultura cambia, también podría cambiar el término hombre-mujer. Así, por ejemplo, podríamos decir que existe, según las feministas de género, un hombre con cuerpo de mujer o una mujer con cuerpo de hombre. No coincidiría tu realidad de género, porque claro, ellos eliminan la palabra sexo, porque la palabra sexo, sexualidad, marca de alguna forma la corporeidad de la persona. Lo biológico, lo biológico, natural, lo morfológico. Entonces, ellos eliminan esto y dicen, no, ahora hablemos de género. Independientemente de que tu cuerpo diga que eres hombre, de que tu cuerpo diga que eres mujer, entonces tú puedes cambiar de género como cambias de camiseta. Hoy te sientes hombre, entonces no importa que tu cuerpo diga que eres mujer, que tu psicología diga que eres mujer, que tu afectividad diga que eres mujer, simplemente te cambias de camiseta y te pones la camiseta de hombre. Y lo mismo al revés, ¿no? Esto es una cosa bastante delicada, porque decía el cardenal Ratzinger que la ideología de género termina siendo la última rebelión de la criatura contra su condición de tal. Y decía el cardenal Ratzinger, ahora el Papa Benedicto XVI, que primero con el materialismo el hombre negó su trascendencia, su alma, su espiritualidad. Luego con el ateísmo el hombre niega a Dios, a un ser superior, a un ser que está fuera de sí, que es su creador. Ahora, con la ideología de género, ya el hombre negó su espíritu,
su Dios y ahora niega su cuerpo mismo, ahora niega su realidad fisiológica, ahora niega, por último, su realidad de criatura tal como fue creado, aunque sea por la naturaleza, si es que fuera ateo. Y entonces concluye el cardenal Ratzinger, que el hombre se convierte en una voluntad que se autodetermina, una voluntad que termina haciendo cualquier cosa para erigirse a sí mismo como Dios. Sin espíritu, sin Dios, sin cuerpo, ya entonces él es simplemente una voluntad que se autodetermina. Una cosa muy importante que hay que decir, Wilson, es que la ideología de género se inspira en principios marxistas. El marxismo que nos decía, hay una lucha, definía toda la historia de la humanidad como una lucha de clases, una lucha entre los opresores, los dominantes, contra una clase oprimida, ¿cierto? Claro. Entonces había que eliminar la burguesa contra... Ajá, entonces había que eliminar completamente esa distinción, no podía existir. Entonces ahora, la ideología de género aplica esa misma teoría, pero ahora describe la historia de la humanidad como una lucha ya no de clases, sino de sexos. Entonces la lucha entre el hombre y la mujer. El hombre como el opresor, como el que domina, y la mujer como la oprimida, la esclavizada. Entonces, claro, hay que eliminar esa lucha completamente, tiene que haber igualdad. Entonces, por eso, desde esa mentalidad se ve el matrimonio como un invento del hombre para oprimir a la mujer. Un invento patriarcal, lo llaman ellos, ¿no? Claro que sí, para oprimir y esclavizar a la mujer. Y también la maternidad la ven como una forma de esclavitud de la mujer. Por tanto, la ideología de género le tiene fobia al matrimonio, le tiene fobia a la familia, le tiene fobia a la maternidad, a los niños, y por eso hay que acabar con todo esto, para liberar a la mujer. Exacto, porque consideran que el matrimonio, la maternidad y todo ese tipo de cosas bellísimas son construcciones culturales, son roles que puede ejercer la mujer y que estos roles pueden cambiar sencillamente si cambiamos la cultura. Se les olvida que la maternidad es una realidad ontológica, directamente relacionada con la naturaleza misma de la mujer. La mujer tiene el don de ser madre y eso no es una construcción cultural. Entonces, como quieren desligar definitivamente mujer y maternidad, son fuertes promotores de la clonación, fuertes promotores de la fecundación in vitro, de los bebés probeta, de todo este tipo de cosas que al final van a terminar atentando contra la misma vida de los niños no natos. En este orden de ideas, la ideología de género se presenta contraria a la familia, abiertamente contraria a la familia. Por ejemplo, a la maternidad. Como decía Julianita, considera la maternidad como algo que oprime a la mujer, como algo que la esclaviza. Entonces, si la mujer tiene un hijo, tiene que estar atada, esclavizada a ese niño y no puede progresar en su ámbito psicológico, en su ámbito afectivo, en su ámbito intelectual, en su ámbito académico, en su ámbito laboral. Entonces, tenemos que desligar a la mujer de la maternidad. Incluso tenemos que desligarla del hombre. ¿Por qué? Porque si ella sigue amando al hombre, si ella sigue teniendo un esposo, entonces seguirá siendo subyugada por él. Eso es un error terrible, porque se olvida que es natural en la mujer la maternidad, que es natural la complementariedad entre hombre y mujer. Y hay que recordar, como lo hemos dicho hasta ahora y como lo vamos a repetir hasta el final, que en ningún momento se está diciendo que la mujer sea inferior al hombre en ningún sentido. Tienen exactamente igual dignidad. Pero lo que hay que decir es que tienen funciones distintas, trabajos distintos, desempeños distintos. Las mujeres son buenas para unas cosas por su misma realidad fisiológica y psicológica. Los hombres son buenos para otras cosas por su misma realidad fisiológica y psicológica. Esto no les hace contrarios, les hace complementarios. Entonces, aterrizando un poco la cosa, ¿cuál es el problema de fondo de la ideología de género? Primero, que se va contra lo natural, niega la naturaleza, se va contra la razón. O sea, tú no naces hombre ni mujer, tú naces como un individuo X, neutro, indefinido, neutro, muy bien, tú neutro. Te vas construyendo o la cultura te va construyendo. Ajá, la cultura te va construyendo, entonces tú en X momento de tu vida defines tu orientación afectivo-sexual, no me gustan el hombre, las mujeres, o me gustan ambos, o prefiero los niños o los animales, en fin, y tú eliges. Si se abre esa puerta, rompiendo lo natural, entonces podemos caer en cualquier aberración. Hoy nos parece ya natural aquello que antes considerábamos antinatural. Hoy nos parece que las relaciones entre hombres y entre mujeres es natural. Pues mañana nos podrá parecer que la relación de un adulto con un niño también es natural. Y de hecho ya, por ejemplo, en Holanda, en este momento, se hacen congresos de pedófilos que reclaman para ellos que la pedofilia sea una cosa también natural. El día de mañana podremos tener una persona que diga, bueno, ¿y yo por qué no puedo tener un acto natural con un animal? Si se rompe aquello que Dios ha establecido en el orden de nuestra naturaleza, el hombre terminará destruyéndose a sí mismo. Vámonos a unos mensajes y ahora seguimos hablando de este tema de ideología de género.
Cuidado pues con la palabra género. La palabra género viene originalmente de la literatura. Existe género masculino, género femenino, género neutro. Pero aplicar esto a la realidad fisiológica del hombre es bastante delicado. Y es algo que se ha hecho bastante popular. Por ejemplo, hace poco estaba yo inscribiéndome en una página de internet donde tradicionalmente decía que tienes que poner tu nombre, tienes que poner tu sexo, y ya no me aparecía la palabra sexo, me aparecía la palabra género, masculino, femenino, indefinido. Es una cosa que se nos está metiendo por todas partes. Cuando se niega la realidad de la persona, cuando se empieza a decir que género representa lo que yo quiera construir culturalmente, negando mi identidad, pues entonces termino dañándome y dañando a otras personas. Es como si yo quisiera clavar un clavo en la pared con una guitarra. Entonces yo cojo la guitarra para empezar a clavar y lo más probable es que termine dañando la pared y dañando la guitarra. Lo mismo pasa con la persona, con el ser humano, con nuestra naturaleza. Cuando yo niego aquello para lo que fui creado, aquello que naturalmente soy, y empiezo a construirme contra mi propia naturaleza, entonces termino dañándome y dañando a las demás personas. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Vamos a terminar dañando a la sociedad, a la gente que queremos, a nuestra propia naturaleza, y en último término vamos a terminar dañando nuestra propia felicidad. La ideología de género ha tenido una serie de estrategias para meterse y filtrarse en todos los ámbitos. Así pues, ha hecho una reconstrucción del lenguaje, se ha metido en la educación, se ha metido en la ética, en la moral, una nueva concepción de moral, se ha metido incluso en la religión, queriendo cambiar los presupuestos religiosos que tenemos. Y finalmente podríamos decir que se ha metido en el derecho, en la política, en las leyes. Y eso es todavía más delicado porque se termina imponiendo como la única realidad que existe. Como le decía Wilson ahorita, la ideología de género ha utilizado diversas estrategias para irse infiltrando, para ir calando poco a poco y solapadamente en la mentalidad de las personas. Una de sus grandes estrategias, por ejemplo, es la reconstrucción del lenguaje. Entonces hoy no escuchamos, hoy ya no se habla de sexo, porque eso indica masculino, femenino, hombre, mujer, sino que se habla de género, el género como una construcción cultural, como algo que se aprende. Escuchamos también términos como orientación afectivo-sexual, términos como uno muy común, como lo de la homofobia, ese término que ellos utilizan para designar a todas aquellas personas que no comparten su pensamiento sobre la sexualidad, el matrimonio y la familia. Es decir, todo aquel que no esté de acuerdo con sus planteamientos es un homófobo. Y no es así, hay que aclarar que a estas personas que tienen este pensamiento, a las personas homosexuales, claro que debemos respetarlas, que tienen igual dignidad que la nuestra. Y es un término peligroso que pueden utilizar en contra de quienes no pensamos igual. Es una forma de coartar nuestra libertad de expresión. El día de mañana, no muy lejano, cuando alguien diga que la homosexualidad no está bien, por ejemplo, si leemos la Biblia, un versículo que dice que la homosexualidad no está bien, entonces por esto podemos ir a la cárcel, porque estamos discriminando, estamos persiguiendo, entre comillas. Y otro término muy común es el de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que no se traduce en otra cosa que aborto, anticoncepción y esterilización. Pero otra estrategia y otro medio que utiliza la ideología de género es también el querer reconstruir la educación. Ellos quieren quitar este modelo actual de educación porque quieren generar en los chicos y chicas una nueva forma de pensar. Quieren que ellos piensen en las categorías de la ideología de género. Por eso vemos, por ejemplo, en España, la EPC, la Educación para la Ciudadanía, donde desde chicos se les está enseñando que es normal ser homosexual, que tú puedes tener la preferencia sexual que tú quieras, que tú puedes elegir, que somos completamente iguales y todo ese tipo de cosas. Pero esto no se queda allí. También quieren reconstruir la religión. Por eso hoy encontramos algo como, por ejemplo, países en los que se está intentando hacer una traducción de la Biblia en las que Dios no tiene género, es simplemente neutro. No se habla de él como masculino. Pero el arma más peligrosa que está utilizando la ideología de género definitivamente es la política, es el derecho, son las leyes. Hoy vemos leyes como en España, donde la unión homosexual se equiparó al matrimonio común y corriente, donde las uniones homosexuales se les quiere dar el estatus de matrimonio. Y eso es un ataque directo contra la familia. Vemos también las leyes de educación, vemos las leyes que promueven cada vez más los derechos sexuales y reproductivos. Ante esta situación, nosotros como cristianos tenemos que actuar, pero es necesario que nos metamos en el ámbito de la educación, en el ámbito de la política, es necesario que estemos al tanto y metidos en los medios de comunicación y no podemos permitir
que se cambie la manera de pensar de nuestros chicos, de nuestros jóvenes, de esas futuras generaciones. Recordemos que una ideología siempre es algo cerrado, que se basa en unos pocos principios y que siempre termina por irse contra el hombre, que es algo completamente destructivo y dañino para la persona humana. La ideología de género entonces terminará socavando los fundamentos de la sociedad, terminará dañando al mismo hombre al que pretende ayudar. La ideología de género terminará siendo una descarada promoción del homosexualismo. Total, si ya no soy hombre, si ya no soy mujer, al final puedo tener una inclinación afectivo-sexual hacia cualquier persona. Y esto terminará promoviendo tarde o temprano el homosexualismo. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2357, nos dice que la homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual, exclusiva o predominante, hacia personas del mismo sexo. Apoyándose en las Sagradas Escrituras, dice la Iglesia, que las presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Ojo, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. Por supuesto, de un hombre y una mujer puede nacer una criatura nueva, puede nacer un hijo. De un hombre y otro hombre, de una mujer y otra mujer, no puede nacer nunca una vida. No proceden de una complementariedad afectiva y sexual verdadera y no pueden recibir aprobación en ningún caso. Con lo que acabamos de leer, no podemos decir que la Iglesia Católica ha considerado al homosexual como un ciudadano de segunda clase o que le ha de alguna manera estigmatizado, le ha señalado o lo ha alejado. Cualquier persona con objetividad sabe que la Iglesia siempre se ha presentado cercana a las personas que padecen del homosexualismo y de ninguna manera les ha despreciado, sino al contrario, ha tratado de socorrerle en todas sus necesidades. Pero, ¿cómo es que la homosexualidad pasó de ser una enfermedad a ser tan ampliamente conocida, difundida y aprobada por la sociedad? A lo largo de la historia, la homosexualidad siempre fue considerada en las culturas primitivas como una distorsión de la identidad sexual de las personas. Salvo extrañas excepciones, las culturas le consideraron como algo que debería ser tratado y curado, incluso como algo que degeneraba la sociedad. Hasta 1970, la Asociación Americana de Psicólogos en Estados Unidos tuvo una clara concepción de la homosexualidad como una enfermedad, como una de las enfermedades que se debían tratar y se podían curar. Luego, justo en 1970, un grupo de homosexuales comenzaron a hacer presión a estas asambleas anuales que tenía la Asociación Americana de Psicólogos, de Psiquiatría, y empezaron de alguna manera ideológicamente a forzar, a violentar a los psiquiatras y a los psicólogos para que sacaran la homosexualidad del libro que consideraba la misma como una patología. No lo lograron en 1970, ni en 1971, ni en 1972, aunque seguían presionando, hasta que finalmente en 1973, a través de un fuerte boicot, lograron que la Asociación Americana de Psiquiatría sacara la homosexualidad del libro de las patologías. Esto fue un gran problema para los mismos psiquiatras, dado que la tradición de la psiquiatría en general le consideraba como algo que debía ser tratado. El mismo Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, consideraba esto como un trastorno. Lo mismo podemos decir de Adler, de Jung e incluso Charles Socarides, uno de los más grandes estudiosos en la psicología de este tema, todavía hoy considera que esto sigue siendo un desorden. ¿Qué debemos decir nosotros? Lo primero, que hay una realidad antropológica en cada persona. Cromosómicamente somos hombres o somos mujeres. Cromosómicamente se determina la sexualidad de la persona. Incluso nuestro mismo cuerpo nos describe lo que somos. Esto es así y es una realidad que no podemos negar. Luego es cierto que existen una serie de inclinaciones que todavía no se tiene mucha claridad a qué se debe. Lo que nunca se ha podido determinar es que el homosexualismo sea algo genético, nunca se ha podido determinar esto. Pero lo que sí es cierto es que ontológicamente, antropológicamente, la persona está construida de una manera
clara y definida. Los que tenemos fe, los católicos, entendemos que Dios nos creó hombre y mujer para complementarnos, hombre y mujer como el complemento para que de estos dos surja nuevamente una criatura maravillosa y hermosa. Si nosotros nos damos cuenta que la sociedad se ha construido y se ha edificado en esta relación bipolar entre hombre y mujer, entonces nos daremos cuenta que si llegara a eliminar o si por alguna razón llegáramos a relegar esta relación entre hombre y mujer y a cambiarla por una relación entre hombre y mujer, entonces terminaremos afectando la sociedad misma. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Si nos llevamos nosotros 50 hombres y 50 mujeres para una isla, en un ejemplo ideal, supongamos que los llevamos a una isla que tengan todas las condiciones suficientes para subsistir, al cabo de 200 o 300 años vamos a tener allí todavía personas viviendo. ¿Por qué? Porque la unión entre hombres y mujeres produce nuevos seres. Sin embargo, si llevamos 100 hombres o 100 mujeres, al cabo de 150 años, al cabo de 200 años, en aquella isla no vamos a encontrar nada más que cadáveres. Así pues, la misma naturaleza nos manifiesta con absoluta claridad que la unión de un hombre y una mujer produce un nuevo ser, pero la unión de un hombre y un hombre, o de una mujer con otra mujer, no produce un nuevo ser. Jorge Loring, un sacerdote jesuita español maravilloso, decía: ¿para qué sirven dos tuercas? ¿Para qué sirven dos tornillos? En el andamiaje de esta sociedad se requieren tuercas y tornillos para que sostengan esta realidad. Entonces hace parte de la realidad misma del hombre y de la mujer su condición fisiológica y su condición de complementariedad. ¿Cómo entonces es nuestro trato con la persona homosexual? Hay que decir que el hecho mismo de la tendencia no se constituye en un pecado. De ninguna manera podemos decir que una persona que tenga tendencia homosexual ya es un pecador por eso mismo. Lo que se llama pecado es la acción del homosexual, el acto homosexual en sí. El homosexual debe ser tratado con la ayuda de la gracia, con la ayuda de la mortificación, con la ayuda de los sacramentos. Y he conocido personalmente multitud de personas que han sido sanadas de la homosexualidad y que ahora son personas incluso casadas con hijos y que viven felices. Entonces de ninguna manera podemos despreciarles porque tengan esa inclinación o porque hablen de esta o aquella manera. No podemos aislarles, no podemos discriminarles, es cierto, les tenemos que amar como hermanos que son nuestros, pero también hay que reconocer que la promoción de la homosexualidad como si fuera una alternativa más normal, natural, se constituye en un factor que terminará afectando tarde o temprano a nuestra misma sociedad. Caridad, pero con claridad. Caridad, pero en la verdad. Se les puede ayudar. Se les puede ayudar y se les tiende las manos. En ningún momento se les desprecia. En ningún momento se dice que sean ciudadanos de segunda clase. Pero de ahí a reconocer que es algo normal, que es algo natural, cuando la misma naturaleza nos manifiesta que un hombre con un hombre no pueden concebir, que una mujer con una mujer no pueden concebir, de ahí a aprobarlo como algo verdadero, natural, de ahí hay un abismo. Les queremos, les ayudamos y la Iglesia dice que las personas que padezcan esta inclinación deben unirse en sacrificio a la cruz de Cristo para lograr reparar de alguna manera y para lograr santificarse porque también están llamados a la santidad. Ante este panorama que se nos presenta tan sombrío, que habla de ideología de género, que se nos quiere meter por todos los poros, y donde se quiere difundir el homosexualismo como algo perfectamente natural, nosotros como consagrados a la Virgen María debemos actuar. Claro que sí, sin duda no nos podemos quedar con los brazos cruzados, debemos actuar. ¿Pero qué hacer? Primero, tenemos que hablar. Todo ser humano tiene un inmenso poder que es el de la palabra, el de hablar con los amigos de la universidad, en el trabajo, con las personas que uno se encuentra en el bus, en la tienda, en la esquina. Hablar, informarnos primero, estar bien enterados sobre estos temas, tener unos principios, un criterio claro y comunicar esto a las demás personas, informarlas de por qué está mal, qué es lo adecuado, qué debemos hacer. En segundo lugar, debemos dar testimonio de lo que en verdad es. Como católicos tenemos que dar testimonio de la belleza de la familia, del adecuado trato a la mujer, de lo lindo que es una familia constituida por un hombre y por una mujer. Por eso de nuestro lenguaje debe quitarse todo tipo de chiste, broma, mal comentario contra la familia, contra la mujer, contra el hombre, contra los niños, sino todo lo contrario, convertirnos en unos difusores de lo hermoso y maravilloso que es este regalo de Dios para nosotros. Un tercer paso que debemos dar es el de asociarnos como laicos, como familias.
debemos formar asociaciones en defensa de la familia, en defensa del matrimonio, en defensa de la vida. Y como consagrados a la Virgen María debemos seguir trabajando por la promoción de la mujer, la vida y la familia para llegar juntos al cielo. Y como siempre decimos, Julianita, para despedirnos, vamos a Jesús Por María. Dios les bendiga.